Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la configuración externa del tronco encefálico. Vamos a mencionar un poco de introducción, unas generalidades y empezar a describir las estructuras que vemos y que conforman el tronco encefálico. Como sabemos, este tallo cerebral va a estar conformado por tres estructuras: un mesencéfalo más superior, un puente de Barolio o protuberancia anular que va a estar en el medio, y una porción más inferior que correspondería al bulbo raquídeo, también conocida como médula oblongada. Si recordamos un poco, embriológicamente, a finales de la tercera semana se va a producir el cierre del neuroporo craneal. Este cierre del neuroporo craneal va a formar las vesículas encefálicas primarias, que van a dar origen a un futuro que sería todo el encéfalo. Tenemos tres vesículas encefálicas primarias: un prosencéfalo, o también cerebro anterior. Prosencéfalo es sinónimo de cerebro anterior, que se va a diferenciar en un telencéfalo, que formaría los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales, y un diencéfalo, que ya sabemos que es tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Después tenemos el mesencéfalo, que no se va a subdividir, se va a mantener igual el mesencéfalo. Y por último tenemos al cerebro posterior o rombencéfalo, el cual se va a subdividir en un metencéfalo más craneal y un mielencéfalo más caudal. El metencéfalo formaría lo que viene siendo la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo el bulbo raquídeo. Esto lo podemos hablar en una clase de embriología, pero solo para recordar, ¿no? Y de aquí las estructuras más importantes que vamos a describir sería la emergencia de los nervios craneales. O sea, eso es lo más importante a saber, por así decirlo. Ahí tenemos otras estructuras que ya los vamos a retomar cuando hablemos de configuración interna, porque es aquí, estas estructuras van a ser lo que vamos a observar en la configuración interna, histológicamente. Así que bien, comenzando con el bulbo raquídeo, la porción más caudal de este tronco encefálico, vamos a tener que mide 3 centímetros de longitud aproximadamente y es ensanchada en su extremo superior, porque se continúa con la médula espinal hacia inferior. Y como sabemos, la médula espinal tiene una configuración más o menos cilíndrica y aplastada. Entonces el bulbo raquídeo se va a ir ensanchando a medida que va ascendiendo. Así que bien, para su estudio lo vamos a describir en una cara anterior, en una cara lateral, bueno, dos caras laterales, porque tiene una forma piramidal. Sería dos caras laterales, una cara anterior, una cara posterior y dos extremos, ¿no? Que sería su base o extremo superior y un vértice o extremo inferior. Cabe mencionar también que antiguamente se pensaba que el bulbo raquídeo terminaba una vez que salía el tronco encefálico, salía del foramen magno, pero esto no es del todo acertado, no es del todo correcto, ya que sabemos que hay una estructura que va a delimitar médula oblongada de la médula espinal, que sería la decusación motora, la decusación de las pirámides. Y esto está un poco por debajo del foramen magno, específicamente a nivel del borde superior de la primera vértebra cervical, que sería el atlas. Si hacemos una línea que va del borde superior del atlas hacia la base del occipital, tendríamos la delimitación de médula oblongada de médula espinal. Entonces, bien, empezando con la cara anterior de este bulbo raquídeo, vamos a tener un surco que va a ser el mismo que vamos a encontrar en la médula espinal, que se llama surco medio anterior. Eso ya lo describimos cuando hablamos de médula espinal. Después tenemos estas dos eminencias que van a corresponder a los fascículos de un tracto descendente que nace del giro precentral, que sería las fibras del tracto corticoespinal. Esto macroscópicamente formarían lo que se conoce como pirámides bulbares. De allí también el nombre de este tracto, tracto corticoespinal, que se denomina también tracto piramidal, porque a nivel de la cara anterior del bulbo formaría las pirámides bulbares.
Después tenemos la presencia de otro surco que a nivel de la médula espinal correspondería a el surco que se forma por el nacimiento de las fibras eferentes, que se denomina surco anterolateral, pero a este nivel del bulbo se va a llamar surco preolivar, porque, me voy adelantando, por detrás de este surco vamos a tener otra eminencia, otra saliente, que correspondería a lo que conocemos como oliva. Esta oliva, histológicamente, ya lo vamos a ver, correspondería a los núcleos olivares. Entonces, por eso este nivel se conoce como surco preolivar. Y cuando estemos hablando de médula espinal, sería el surco anterolateral. Después, ya tenemos la oliva, que ya la mencioné. Y justo por detrás de la oliva existe otro surco, que se va a continuar en la médula espinal también, que sería el surco dorsolateral o posterolateral, que se forma por la entrada de las fibras aferentes de la periferia, y a este nivel correspondería al surco retroolivar, por el cual vamos a tener la emergencia o el origen aparente del noveno nervio craneal, que sería el glosofaringio, el décimo nervio craneal, que sería el vago o neumogástrico, y del onceavo nervio craneal, o que sería el nervio espinal o nervio accesorio. Bueno, no mencioné también, pero del surco, me parece que no mencioné, ¿no? Del surco preolivar va a estar el origen aparente del doceavo nervio craneal, que sería el hipogloso. Entonces hasta ahora llevamos el doceavo, el onceavo, el décimo y el noveno. Tenemos 4 nervios craneales, origen aparente, a nivel del bulbo. Ya hemos estado describiendo la cara anterolateral. Y bueno, aquí también mencionar, porque para fines didácticos vamos a decir que el noveno, el décimo y el onceavo nervio craneal van a nacer por el surco retroolivar. Pero esto no es del todo cierto, porque ya se ha demostrado por diferentes estudios que la emergencia de estas fibras, de estos 3 nervios craneales, van a estar de 2 a 3 milímetros por detrás de este surco retroolivar. Pero bueno, todo depende del docente, ¿no? De su docente, que les diga. A mí me dijeron que estas fibras nacen del surco retroolivar. Y bueno, después la base, que ya la hemos estado describiendo un poco. En la base de esta médula oblongada vamos a tener a un surco que lo vemos que va a estar delimitando o separando, mejor dicho, el bulbo raquídeo del puente. Se conoce como surco médulo-pontino, bulbo protuberancial, surco protuberancial inferior también. Puede tomar cualquiera de esos 3 nombres. Al centro vamos a tener una fosita, o mejor dicho un foramen, que se conoce como foramen ciego. Hacia los laterales tendríamos la emergencia del sexto nervio craneal, que es el motor ocular externo o abducens. Y hacia más lateral, justo por encima de la oliva, tendríamos una fosita, que sería la fosita supraolivar. Esta fosita supraolivar va a servir para emergencia de el séptimo y el octavo nervio craneal. El facial, aquí vemos que tiene 2 ramos el facial, un ramo sensitivo y un ramo motor, porque como sabemos el facial es un nervio mixto. Después tenemos el nervio antiguamente conocido como auditivo o vestíbulo coclear. Los dos van a nacer por la fosita supraolivar. Bueno, ya por último, la cara posterior, podríamos decir que es un poco más difícil porque vamos a encontrar la apertura o el inicio del cuarto ventrículo. Así que empezando desde la parte más inferior de la cara posterior, vamos a tener asimismo el mismo surco de la médula espinal. En la médula espinal teníamos el surco medio posterior. Va a ser el mismo a este nivel, pero más o menos a unos 1 o 1,5 centímetros de la médula oblongada. En la cara posterior, este surco medio posterior va a formar lo que viene siendo el óvex. Este óvex va a hacer la apertura de lo que viene siendo el cuarto ventrículo. Justo hacia los laterales vamos a tener estas 2 eminencias que corresponderían a los tractos que van a ir ascendiendo por el cordón posterior de la médula espinal. ¿Y cuáles son estos tractos? Tenemos el tracto grácil o gracilis o tracto de Gol, que va a estar más medial,
así más medial, y hacia un poco más lateral tendríamos el otro tracto, que sería el fascículo cuneatus, fascículo cuneiforme o fascículo de Burdach. Y a este nivel va a formar los tubérculos grácil y cuneiforme, que histológicamente están formadas por la segunda neurona de relevo de este tracto, que viaja por el cordón posterior. Ya lo vimos cuando revisamos vías ascendentes de la médula espinal. Hacia más lateral vamos a tener también otra eminencia que correspondería al tracto trigeminoespinal. Este tracto trigeminoespinal, como sabemos, se incorpora más o menos a niveles cervicales superiores. Y bueno, también mencionar que este tracto trigeminoespinal se conoce como tuber cinereum. Esta eminencia, tuber cinereum. Ok. Y bueno, después tendríamos el óbex, ya lo mencioné, apertura del cuarto ventrículo. Aquí, esta cara que observamos aquí, podríamos decir la cara posterior del bulbo, se denomina también piso del cuarto ventrículo. Y el techo del cuarto ventrículo estaría formado por el cerebelo, pero que aquí ha sido removido. Esto es el piso del cuarto ventrículo. Aquí, como dato importante, podemos observar que no hay un límite como tal del bulbo del puente, que separa aquí en la cara posterior, como si existe en la cara anterior. Aquí en la cara anterior sí hay un surco que separa el bulbo del puente, pero en la cara posterior no, se continúa. Entonces, ¿cómo delimitamos este límite, valga la redundancia, de bulbo de puente? Es por una línea que se marca a nivel de los forámenes de Luschka, que son estos agujeros que están aquí hacia el lateral del cuarto ventrículo, y también que se continúan por estas estrías medulares del tronco encefálico. Una línea horizontal que marcas divide a esta estructura romboidal, que es el piso del cuarto ventrículo, y hay una parte que lo forma el bulbo raquídeo y otra parte que lo forma el puente de Barolio. Entonces, aquí tenemos la continuación del surco medio posterior. Justo después del surco medio posterior tenemos al núcleo del hipogloso, que macroscópicamente forma el trígono del hipogloso. El trígono del hipogloso. Y este trígono del hipogloso, más por afuera, va a tener un surco que se conoce como surco limitante, que va a seguir por acá arriba, surco limitante. Este surco limitante ayuda a formar lo que viene siendo el trígono del vago, que es microscópicamente donde se encuentra el núcleo dorsal del vago. Ya lo vamos a ver después. Entonces tenemos surco medio posterior, trígono del hipogloso, surco limitante, trígono del vago. Y bueno, aquí tendríamos el área vestibular. Este surco limitante estaría formando hacia más lateral lo que se conoce como área vestibular, que sería para histológicamente los núcleos vestibulares, ¿no? Tenemos 4 núcleos vestibulares, uno superior, otro inferior, uno lateral y uno medial. Eso ya lo vamos a ver después, pero para mencionar, aquí estaría el área vestibular. Y bueno, después tenemos estas estrías medulares del tronco encefálico. Y por último, el pedúnculo cerebeloso inferior, que es el que va a estar manteniendo fijo, o mejor dicho, uniendo al cerebelo con la médula oblongada. Porque como sabemos, este pedúnculo cerebeloso inferior va a estar formado por fibras, o sea, por axones, los cuales van a ir ingresando al cerebelo, como ciertos tractos que ya revisamos en vías ascendentes, espino cerebeloso dorsal, que es directo, entre otros tractos más. Así que bien, eso sería todo por bulbo raquídeo. Pasamos a hablar ahora del puente. El puente, asimismo, es muy diferenciado por la presencia de estas fibras horizontales, las cuales se conocen como fibras pontocerebelosas. Así que bien, al igual que describimos en el bulbo, este puente va a presentar una configuración más o menos piramidal. Entonces así vamos a describir en él una cara anterior, dos caras laterales, una cara posterior y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior.
Cabe mencionar también que este puente mide aproximadamente unos 3 centímetros de longitud y unos 4 centímetros en un eje antero-posterior. Podríamos decir un ancho, de forma más vulgar, por así decirlo. Entonces, recapitulando, ya hemos visto, antes de pasar a describir las caras, ya hemos visto el origen aparente del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno, del décimo, del onceavo y del doceavo nervio craneal. Entonces nos faltaría ver el tercero, el cuarto y el quinto, que van a tener su origen aparente a nivel del puente. Así que bien, comenzando con la parte más fácil, los extremos superiores e inferiores. Vamos a tener en el extremo superior un surco protuberancial superior que va a dividir al puente del mesencéfalo, que también se conoce como surco pontomesencefálico. Y hacia inferior vamos a tener el mismo, o sea, estaría formado por la base de la médula oblongada, que ya lo vimos, que sería el surco protuberancial inferior o surco médulopontino o surco pulmoprotuberancial. Así que bien, en la cara anterior, como ya lo mencioné al principio, vamos a tener la presencia de estas fibras transversales, que son las fibras pontocerebelosas, que se van a ir confundiendo por las fibras que van a ir descendiendo de los pedúnculos cerebrales, que son las córtico-espinales. Cuando hablemos del tronco, macroscópicamente y microscópicamente, vamos a tener que se va a dividir en dos porciones, una porción anterior o una porción basal y una porción posterior, que va a ser tegmento, que se conoce como el tegmento del puente. Por la parte anterior van a ir descendiendo también las fibras corticoespinales, las cuales de forma macroscópicamente no las podemos diferenciar, pero sabemos que están ahí. No se las puede diferenciar por estas fibras transversales que pasan. En la línea media vamos a observar una depresión prominente que se denomina surco basilar y se forma por la presencia de la arteria basilar. La arteria basilar se forma por las arterias vertebrales y las ramas terminales de esta arteria basilar serían las arterias cerebrales posteriores. Pero bueno, eso se lo ve después. Después, en las caras laterales tenemos que encontramos más importante la emergencia de quinto nervio craneal, el origen aparente del quinto nervio craneal. Tenemos el ramo que es sensitivo, que según Testit está formado aproximadamente por 70 fibras sensitivas, es aquí el más grande, y después tenemos otras fibras, otras raicillas que son más delgadas, más finas, que Testit describe que son unas 7 fibras motoras. Lo que quiero que se lleven es que el ramo más grande es el sensitivo, que va a inervar toda la cara, y el más pequeño es el motor, que va a inervar a los músculos masticatorios, que son derivados del primer arco faríngeo. Así que bien, aquí también hay que diferenciar que se dice que el límite entre la cara lateral del puente y el pedúnculo cerebroso medio es la emergencia de este quinto nervio craneal. Entonces después tendríamos al pedúnculo cerebroso medio y por último en la cara posterior tendríamos la parte superior de esta estructura romboidal. Ya describimos la parte inferior y vamos a pasar a describir ahora la parte superior, la parte que nos queda, que también lo podríamos retomar cuando hablemos de un video de cuarto ventrículo, porque esto es caso para un video aparte. Así que bien, en la cara posterior vamos a encontrar así mismo el surco medio posterior, después hacia los lados esta eminencia que se conoce como colículo facial o eminencia teres, que va a estar formada histológicamente por la rodilla que hace un rodete que realiza el núcleo del séptimo nervio craneal, que es el facial, sobre el abducens. Bueno, aquí tenemos el colículo facial. Después tenemos, como ya dije, el surco limitante, una fosita superior, área vestibular, ya hemos estado mencionando área vestibular, fosita superior, surco limitante y eminencia teres. Y bueno, hacia inferior tenemos las estrías medulares. Esa más superior tendríamos el velo medular superior. Este velo medular superior es la continuación de
el acueducto mesencefálico. Este velo medular superior también mencionar que tiene un frenillo, porque no es una válvula como tal, ¿no? Tiene que permitir el ingreso del líquido cerebroespinal. Entonces este se conoce como el frenillo del velo medular superior. Y bueno, ya mencioné el pedúnculo cerebeloso medio. Esas son las estructuras que encontramos macroscópicamente en el puente. Y bueno, entonces a modo de resumen, hasta ahora hemos visto el origen aparente del quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo primero y el 12º nervio craneal. Ahora nos faltaría por ver el cuarto y el tercero. Y eso lo vamos a hablar, o lo vamos a mencionar ahora mismo, que vamos a ver mesencéfalo. Bueno, este mesencéfalo es la parte más craneal del tronco encefálico, del tallo cerebral. Como ya mencioné al principio, va a derivar de la vesícula encefálica, de la vesícula mesencefálica primaria, que no se subdivide en ninguna vesícula encefálica secundaria, y vamos a tener que va a medir aproximadamente 1,5 centímetros de longitud y de ancho. Tenemos que su límite inferior sería el surco protuberancial superior o surco pontomesencefálico, y hacia superior algunos autores describen que no hay un límite como tal, pero nosotros como fines didácticos vamos a mencionar los cuerpos mamilares como límite superior. En él, al igual que todas las estructuras del tallo cerebral, vamos a estudiar una cara anterior, dos caras laterales, una cara posterior y bueno, los extremos, superiores e inferiores, que ya he descrito, ¿no? El inferior sería el surco protuberancial superior y el superior sería los cuerpos mamilares. Entonces, en esta cara anterior, lo que vamos a encontrar va a ser estas fibras blancas bastante prominentes que van a conectar el puente con el diencéfalo, que se conocen como pedúnculos cerebrales. No confundir con los pedúnculos cerebelosos, que son otros, que conectan el puente con el cerebelo. Estos son pedúnculos cerebrales, que corresponden a las fibras tanto ascendentes como descendentes que viajan de la corteza cerebral hacia el tronco encefálico. Así que bien, aquí lo importante, entre estos dos pedúnculos cerebrales vamos a encontrar una fosa, un espacio de forma triangular, el cual se conoce como fosita interpeduncular, en el que en su interior podemos observar, si hacemos un poco de zoom, podemos observar que se encuentra agujereada por los ramos de las arterias cerebrales posteriores. Esto se conoce como la sustancia perforada posterior. Aquí en esta fosita interpeduncular vamos a tener el origen aparente de el tercer nervio craneal, el motor ocular común u oculomotor, que a nivel de los pedúnculos cerebrales va a dejar este surco, que es la emergencia de las fibras del oculomotor, el tercer nervio craneal. Y bueno, aquí como otro dato importante, el libro de Testit menciona que existen variaciones anatómicas en los pedúnculos cerebrales, porque sabemos que sus fibras se disponen de forma vertical, de forma longitudinal, pero existen tres tipos de variaciones anatómicas, las cuales ciertas partes de las fibras que deberían ser longitudinales son transversales. Aquí en la imagen superior de la derecha tenemos el fascículo en banda de Ferret, esta variante anatómica marcada de número 3, fascículo en banda de Ferret. Después tenemos la tenia pontis, acá abajo, a nivel del surco pontomesencefálico, la tenia pontis, o también llamada cintilla protuberancial de Henle. Y en la imagen de acá, de abajo de la derecha, tendríamos al tracto peduncular transverso, que se encuentra en todo el centro del pedúnculo cerebral. Estas son solo variaciones anatómicas. Bueno, después tenemos la cara lateral del mesencéfalo, en el cual vamos a diferenciar una zona triangular, la cual vamos a marcar, estaría delimitada por este surco, que se conoce como el surco lateral interpeduncular, porque va a dividir al pedúnculo cerebroso superior del medio. Después tendríamos el colículo superior y el brazo del colículo inferior. Y por último,
el pedúnculo cerebeloso superior. Este triángulo se conoce como el triángulo del lemnisco lateral. Ya lo vamos a ver cuando estemos hablando de configuración interna. Pero se conoce como el tracto del lemnisco lateral, el triángulo del lemnisco lateral, porque aquí estaría pasando el lemnisco lateral. Así que bien. Después vamos a encontrar en esta parte lateral, obviamente, bueno, no, mejor vamos a describir ya de por sí la cara posterior. En la cara posterior encontramos los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, o también conocidos como colículos superiores e inferiores, los cuales van a tener un brazo que va a conectar a los cuerpos geniculados medial y lateral. El inferior, el colículo inferior, está relacionado con lo que viene siendo las vías auditivas, por lo que se va a conectar con el cuerpo geniculado medial a través del brazo del colículo inferior. Y el colículo superior va a estar conectado con el cuerpo geniculado lateral, que está relacionado con las aferencias visuales y los movimientos de la cabeza, hacia el cuerpo geniculado lateral mediante el brazo del colículo superior. Estos cuerpos geniculados lateral y medial son vías de relevo de la vía óptica y la vía auditiva. El cuerpo geniculado lateral recibe aferencias que vienen del tracto óptico y el cuerpo geniculado medial recibe las aferencias que vienen de los núcleos cocleares y núcleos vestibulares. Okay. Aquí también existe la presencia de un surco entre ambos brazos del colículo inferior y del colículo superior, que se conoce como surco braquial, porque braquial significa brazo, y como separa los brazos de los colículos inferiores y superiores, se conoce como surco braquial. Así que bueno, también aquí mencionar, si regresamos a la parte anterior, aquí podemos observar un poco, estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores, que vamos a tener que van a presentar aquí un surco que se delimita superior con la glándula pineal e inferior con el frenillo del velo medular superior. Aquí, ¿qué hay de importante? Pues el origen aparente del cuarto nervio craneal, o el troclear, el cual va a nacer ya decusado, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de configuración interna, justo por debajo del colículo inferior. Y va a salir aquí por delante, bueno, aquí no podemos observar, pero va a salir por delante del surco pontomesencefálico, más o menos a este nivel estaría apareciendo, pero tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco. Esta es la peculiaridad que tiene el cuarto nervio craneal, que tiene su origen aparente por la cara posterior del tronco. Bueno, eso ha sido todo por configuración externa de tallo cerebral. Y si quedó, después vamos a ver configuración interna. Y vamos a terminar de cerrar los contenidos. Y por último, hablar de síndromes del tronco encefálico. Eso ha sido todo. Muchas gracias.